Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es justamente mostrar un poco de cómo presento yo logotipos en general. Es decir, en esta ocasión les voy a mostrar cómo presento el logotipo, que esto fue un proyecto que se hizo muy rápido. Esto normalmente no es así. Normalmente para presentar logotipos es una cuestión un poco más demorada, es una cuestión un poco más de detalle, de preparar el logo. Sin embargo, en este caso, pues los clientes querían esto muy rápido, muy a la carrera, y esto pues es un habitual para nosotros los diseñadores, que los clientes nos estén pidiendo todo el tiempo que vayamos un poco más rápido, que le entreguemos rápido y este tipo de cosas. Entonces, quiero mostrarles este proyecto que entregué, de hecho, hoy más o menos en horas de la mañana. Hicimos pues la entrevista y todo lo demás. Me contrataron para esto hace unos días, hace más o menos una semana, y resolvimos este logotipo en un tiempo bastante corto. Sin embargo, vamos a ir corrigiendo algunas cosas, vamos a ir ampliando la información y sobre todo cómo presentar el logotipo, cómo mostrárselo al cliente y que el cliente tenga la información correcta, y que además podamos justificar el por qué hacemos todas estas cosas, y pues darle unos consejos de cómo pueden ustedes también hacer este tipo de presentaciones. ¿Correcto? Entonces, en este caso, vamos a verificar por aquí primero. Permítame un minutito. Y vamos a pasar esto para esta ventana. Es mucho más cómodo aquí. Bien, creo que así es mucho más cómodo. Bien. Ok, volvemos a la ventana de diseño. Y bueno, muy sencillo. Esta empresa es una startup, es una empresa emergente básicamente, que se encarga de el análisis, se encarga de la capacitación y todo este tema de cosas legales como tal. Son contadores los que están haciendo esto, y es una empresa que se dedica justamente al análisis de los libros, a la contabilidad de las empresas y a todas estas actividades que tienen que ver con los libros de contabilidad de las empresas, ¿no? Entonces son independientes a quienes contratan normalmente a las empresas, y esto es más o menos el contexto de esta startup en cuestión. Y a partir de aquí vamos a ir sacando las conclusiones, vamos a ir construyendo esta presentación. Lo que ustedes van a ver aquí es lo que yo le presenté al cliente al principio, ¿ya? Y pues no es la versión final, sino que es más o menos lo que le presenté al principio, para que podamos ir corrigiendo sobre la marcha digamos, lo que podría hacernos falta aquí en esta presentación, y ver las cositas que ustedes pueden también eh, tomar en consideración para que sus presentaciones de logotipo sean lo más efectivas posible. Bien, entonces, como ya les conté, esta empresa me pidió que le realizara su logotipo, y básicamente es una empresa de contabilidad que se encarga de trabajar los libros de las empresas. Entonces, tenemos el nombre como base, y esto es muy importante porque normalmente aquí, por lo menos en esta parte del mundo, el cliente ya viene con el nombre. Los clientes están muy acostumbrados a que ellos mismos crean el nombre de sus empresas y demás. En otras partes del mundo será un poco distinto, dado que, por ejemplo, el naming es una parte del branding de una marca. Es decir, que los diseñadores, las personas que se encargan de hacer el branding, también se encargan de cómo se va a llamar la marca, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede en otras partes del mundo. Aquí en Colombia, por ejemplo, no es tan así. Aquí por lo general el cliente ya viene con su idea, con su nombre de marca, y nosotros trabajamos en ese respecto, aunque podríamos nosotros también trabajar en el naming, ya que eso es una cosa de la que vamos a hablar digamos, en otro streaming o en otro video de YouTube, o como sea más conveniente. Pero aquí ya tenemos el nombre de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos? Que la empresa se llama Legalidad Contable Colombiana SAS, y es una empresa, pues yo ya les conté más o menos de qué iba la empresa, pero en este caso nos vamos a concentrar en algo muy interesante, y es que en principio es un nombre bastante largo para una empresa, tiene muchísimas letras, y esto nos lleva a la primera, digamos que eh, el primer tip para este tipo de empresas que tienen nombres largos y que quieren, a pesar de eso, pues sus dueños,
sus SEO quieren que se siga conservando el nombre o la mayor parte del nombre en el logotipo, que esto es una de las características que los clientes también piden mucho, que no es totalmente necesario en logotipos. Realmente los logos no tienen por qué explicar absolutamente nada, pero los clientes, muchos clientes optan porque su logotipo explique un poco de lo que ellos hacen en su empresa. Entonces, dada esa primera condición, el cliente nos pide que pues se conserve la mayor parte del nombre dentro del logotipo, que sea como sea posible. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una reducción de todo el nombre, conservando únicamente las iniciales, y a partir de ahí vamos a crear lo que es el logotipo, o en este caso el isologo, en este caso, que es un poco más acertado en ese sentido. No sé cómo se esté viendo aquí en el programa, me marca que está en rojo, no sé por qué, pero bueno, creo que se está viendo bien. Si se está viendo mal en algún momento, me confirman ahí en el chat, y vamos a ir corrigiéndolo sobre la marcha, realmente, para que digamos, para que el directo sea lo más, digamos, que lo más interesante posible, y que se vea bien, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Como les dije, vamos a extraer únicamente lo que son las iniciales, las letras iniciales, para que se maneje muy bien el tema logotipo, ¿no? De ahí vamos a hacer el logotipo. ¿Qué más para ver? Vamos a minimizar aquí. Y bien, pasamos al siguiente apartado. En este caso vendría siendo el concepto, ¿no? Ya hablamos de que el logotipo, vamos a extraer el isotipo, vamos a extraerlo de las iniciales de lo que es el nombre completo de la empresa. Nos, me comenta Mario que está bien, sí, hubo un pequeño corte. Ok, sí, listo, no hay ningún inconveniente. Son cosas del streaming realmente, chicos. Eh, ok, ok. Bueno, listo, no hay ningún inconveniente. Bienvenido WTF o WT Frost 666. Bienvenido, ¿cómo estás? Entonces, a partir del nombre hacemos la reducción de las letras iniciales, y a partir de ahí vamos a construir lo que es el propio logotipo, ¿no? En base al concepto, ¿qué tenemos en el concepto? Básicamente, en el apartado de la empresa, o más bien el rubro en el que se maneja la empresa, tiene muchas vertientes, ¿no? Normalmente estos logotipos, se hace una investigación en Google, y eh, una investigación muy sencilla, y si buscamos en Google las imágenes de logotipos, es una cosa que yo suelo hacer bastante. Lo primero que hago es ir directamente a Google, como para empaparme un poco sobre digamos, la actualidad de cómo se está manejando este tipo de logos dentro de estas empresas contables, y no, para no cometer o no hacer exactamente lo mismo que hace todo el mundo, sino que encontrar una forma de desvincularme del símil de todo lo que están haciendo en cuanto a logotipos. Es como lo primero que hago. Entonces, siempre se utilizan este tipo de cosas para el tema contable, legal. Siempre se utilizan este tipo de elementos, como la balanza, por ejemplo, como el martillo, por ejemplo, este martillo que se usan en los juzgados, por ejemplo. Todo este tipo de elementos se usan muchísimo, y un elemento del cual vi que no se utilizaba demasiado y que se podía aprovechar dentro de este logotipo son los propios libros, ¿no? Los libros contables que se utilizan dentro del rubro que se quiere manejar en este caso. Entonces, vamos a tratar de combinar estas dos cosas: las iniciales del logotipo, es decir, las iniciales del nombre de la empresa, con los propios libros. Vamos a tratar de hacer una combinación para crear un logotipo a partir de ahí. En este caso, primero vamos a diseñar el isotipo, el isologo, y después vamos a diseñar lo que es el propio logotipo, ¿no? La fuente del logotipo en este caso. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Más adelante vamos a ir corrigiendo un poco de los errores. Aquí simplemente les voy a mostrar muy rápidamente cómo está construido esto, cómo se presentó de manera inicial, porque esto no es el final. Vamos a ir corrigiéndolo, y para darle un aspecto más interesante a todo este tema, ¿no? Pero esto es algo como muy, digamos, muy superficial, muy rápido también, para que obviamente el stream no se alargue demasiado, porque esto es un tema bastante complejo. Nuevamente les digo, la forma de presentar logotipos no tiene digamos, no hay una forma, no hay un libro
unas reglas establecidas con este respecto. Ustedes pueden realmente crear sus propias formas de presentar el logotipo. Hay quienes los hacen a base de un video, por ejemplo. Hay quienes los hacen a base de presentación de diapositivas. Hay quienes los hacen, como yo en este caso, que lo hago a base de mostrar al cliente secuencialmente cómo construir el logotipo y demás. En este caso es bastante reducido, pero creo que se entiende un poco el concepto. Cada quien puede generar realmente la mejor manera para que el cliente se convenza de que lo que ustedes están haciendo es lo que, digamos, lo correcto en este caso, ¿no? Vamos a seguir y vamos a pasar al otro apartado, que son los colores. Aquí es muy importante establecer que los colores que vamos a utilizar estén dentro del universo que maneja el cliente en cuanto a a su propia marca. Los clientes, por lo general, a veces aquí, sobre todo en Colombia, se ve mucho que los clientes ya vienen como con un concepto, o más bien con un precepto de sus colores, los colores que quieren manejar. En este caso yo presenté un par de colores para poder manejar, digamos, mi versión de lo que ellos me presentan. Escogí el color azul y el color dorado, en este caso ambos en color mate. No vamos a hablar no vamos a hablar mucho sobre, digamos, sobre la numeración de color. En este caso, pues, simplemente les diré que lo mejor es trabajar los colores en CMYK en una base, es decir, que primero trabajen con CMYK y después, si el cliente lo necesita, ustedes pueden ya trabajar en RGB, en la paleta en la que se requiera, dependiendo del trabajo en cuestión. Pero para efectos prácticos, para iniciar, pues lo mejor es trabajar en CMYK. Correcto. Vamos a verificar otra vez por acá. Cada tanto verifico que todo vaya de manera correcta. Y bien, listo. Entonces, otra cosita que vamos a necesitar, o que es bueno que lo coloquemos, que lo hagamos saber al cliente, es el por qué. ¿Por qué utilizamos esos colores precisamente? Básicamente podemos desprenderlo en dos, digamos que en dos grandes consejos, ¿no? En este caso. Uno es la propia justificación de los colores, lo que representan esos colores. Y el otro es la forma en la que esos colores se van a presentar en su manera responsiva. Es decir, si esos colores funcionan en contraste uno con el otro, qué tanto se utiliza esa paleta de color en la actualidad, si es una paleta de color que representa bien los intereses de la empresa y demás. Estos son como los dos grandes consejos que puedo darles en ese sentido. Entonces, para el tema del azul oscuro, por ejemplo, en donde se refleja que el azul, pues su connotación está entre, por ejemplo, los beneficios, o más bien los atributos del propio color azul vendrían estando dentro de la verdad, la estabilidad, la modernización, la elegancia, todo este tipo de cosas, ¿no? Que hacen que el color azul sea una buena elección para este caso. Este es un color que es bastante utilizado en este rubro. Sin embargo, nosotros nos vamos a diferenciar más por el segundo color, que es el color dorado, en combinación. O sea, la combinación de los dos colores es lo que nosotros vamos a crear para que la empresa tenga una identidad propia, ¿no? Esto se usa, digamos, rara vez se usan dos colores específicamente. Aquí en Colombia se suele utilizar más de tres, y eso es, para mí personalmente, es un error, ya que utilizar demasiados colores en un diseño nos da demasiado juego, y pues eso nos limita mucho a la hora de presentar los logotipos en ciertos puntos, o de la impresión. Imprimir en más de dos colores es extremadamente costoso. Hay muchos contras que tiene el presentar más de dos colores, y pues yo siempre trato como de utilizar la menor cantidad de colores posible. Para mí, dos es el máximo que me permito, incluso a veces menos. A veces presento un único color que vendría siendo la base, y pues lo complemento con neutrales como el negro o como el blanco, ¿ya? En el caso del dorado, escogí un dorado, y tengan en cuenta lo siguiente: no un dorado perlado ni un dorado cromado, ya que para hacer este tipo de colores tendríamos que crear efectos, y pues lamentablemente los efectos hoy en día es muy factible utilizarlos dadas las condiciones digitales en las que vivimos. Sin embargo, siempre va a ser un poquito más cómodo para nosotros trabajar colores planos, y eso pues lo logramos con un color directamente de base, ¿no? Y no con un color que tenga un efecto, porque obviamente no podemos darle un color cromado o un color digamos satinado o perlado directamente en el programa. Tendríamos que representarlo, tendríamos que emularlo, y eso pues ya incluiría efectos como
sombras, como degradés de color y demás. Eso pues creo que lo he explicado bastante en algunos de los otros videos de mi canal de YouTube y creo que es bastante claro. Ok, colores, connotación de color. Vamos a ver, pero bueno, esperemos un minutito. Le conté, obviamente le cuento a los clientes el por qué escogí esos colores, el significado que tienen y digamos, el poder que tienen al combinarse estos dos colores, ¿correcto? Más adelante vamos a nuevamente explicar todo este tema de cómo seleccionar los colores. Vamos a ir a Google para ver cómo vamos a resolver el tema color, cómo hago para buscar una gama de color que se diferencie un poco de lo que son las empresas y demás. ¿Ya? Por el momento, pasemos a el siguiente apartado, que es la construcción. Aquí esto está reducido al mínimo realmente porque la construcción realmente es un poco más compleja que esto. Esto, digamos que el cliente ya no tendría por qué saberlo en cuestión, es decir, esto ya sería demasiada información para el cliente porque no le va a interesar realmente cuál fue la construcción específica, de dónde sacamos el logotipo con respecto a las líneas, sino más bien de dónde sacamos el logotipo con respecto al concepto. En este caso, tenemos un par de cositas que le vamos a presentar en el siguiente apartado, y es lo siguiente. Para esta construcción hay dos connotaciones importantes. Para la construcción de este logotipo hay dos connotaciones importantes que hacen que el logotipo tenga cierta verosimilitud dentro del rubro que se maneja en la empresa. Y en este caso, como ya les conté, estamos fusionando las iniciales L, C y C con con el aspecto de los libros, con la forma que tienen los libros. Si se fijan entonces, empezamos por una separación, ¿ya? La L inicial, aquí se ve la C y se ve la otra C, y están separados y además inclinados en un ángulo de 32 grados que le va a dar como ese carácter de avance. Esto fue una cosa que me preguntó de hecho el cliente, y directamente el cliente me preguntó por el porqué de la inclinación, y es que nosotros tendemos, y es una cosa realmente ya muy natural, nosotros tendemos a proyectar dentro de lo que visualizamos digamos que ciertas connotaciones de las imágenes como tal. Las imágenes nos dicen cosas y eso es lo que nosotros intentamos aprovechar en este caso para darle un efecto o un valor agregado al logotipo en cuestión. Porque, por ejemplo, en el caso de este logotipo, yo perfectamente pude haberlo colocado así, es decir, apilados uno encima de otro, y tendrían más verosimilitud con respecto al tema de los libros. Ya en este caso, pues lo que hice fue darle una inclinación de 32 grados hacia la derecha con el objetivo de crear como ese efecto de avance, de crecimiento, dado que digamos, lo que ellos buscan es que las empresas los contraten para mejorar sus finanzas, para mejorar su contabilidad, para mejorar sus presentaciones en cuanto a este tema como tal, ¿no? Entonces quise darle esa pequeña connotación, y aparte pues para organizar un poco, y como es lógico, si se fijan, si dejamos el logotipo digamos que en su versión apilada, pues ya las letras no se van a ver tan obvias, ¿no? Y esto es un punto, ¿no? Yo lo que quería era que las letras se distinguieran bien dentro de lo que es el logotipo, ¿correcto? Entonces, otra cosita es que el monograma, pues ya lo creamos en base a estas tres iniciales, en donde representamos con las iniciales, representamos los libros apilados básicamente. Otra cosa es la fuente, ¿no? El propio logotipo, la parte de legalidad contable colombiana SAS. Aquí escogí una fuente muy específica que a mí me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la fuente Gotham, y esta fuente pues tiene una gran ventaja, y es que es muy versátil. Es una fuente que es una familia bastante amplia de fuentes, una fuente que tiene es más, si seleccionamos la fuente, vean, y vamos al apartado de fuentes, vamos a ver aquí justamente, vean la cantidad de variables que tiene esta fuente, y esto es muy provechoso para el cliente, dado que el cliente puede utilizar esta fuente en múltiples aspectos, en sus libros, en su publicidad, en su contabilidad, dependiendo de la situación que se requiera, y pues eso le da bastante versatilidad a la fuente. Por eso me gusta mucho trabajar con esta fuente.
y por eso pues la escogí en este logotipo en cuestión, porque necesitábamos una fuente que proyectara elegancia, que proyectara sencillez, que fuera esbelta, que fuera una fuente sencilla y que se leyera muy bien, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué nos dicen por ahí y bueno, como les contaba, si tienen alguna duda en este aspecto, me lo van preguntando y vamos resolviendo de manera inmediata, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado, que es ya la propia presentación del logotipo. Nos pregunta WT Frost: ¿cuál es el orden en el que materializas la idea? ¿Primero el color y luego la forma? Bueno, no. En la presentación, es decir, lo ideal es como crear un preámbulo, ¿no? Esto es muy personal. Ojo que esto ya ustedes lo pueden tomar realmente como ustedes quieran. Hay mucha gente que presenta el logotipo de primeras. A mí personalmente no me gusta mucho. Yo lo que hago es primero crear la base. Primero creo lo que es la construcción del logotipo. Eso es lo que primero hago. Cómo se va a construir el logotipo. Cuando el logotipo tenga una construcción minimalista, como lo dice aquí, las características del monograma, que sea minimalista, adaptable. Bueno, esto también depende del trabajo en cuestión, ¿no? No todo tiene por qué ser minimalista, adaptable y demás, no. Sino que en este caso pues se requería esto, es decir, un logo minimalista, adaptable, responsivo y que sea legible. Cuando esas características estén juntas en la construcción del logotipo, ahí sí pasamos al tema del color. Normalmente, y esto puede variar según qué proyecto, normalmente el color y el logotipo están separados. Normalmente nosotros escogemos el color separado de la construcción del logotipo, dado que el logotipo, pues lo ideal digamos en una dimensión ideal, lo correcto sería que el logotipo pudiera funcionar en colores neutrales, negro o blanco, sobre fondo negro o sobre fondo blanco. Eso sería lo ideal. Y a partir de ahí sí construimos, pues digamos, conceptualizamos lo que es el color, ¿ya? Porque tengan en cuenta que el color dentro de las empresas es casi como un logotipo en realidad. Eso le da, digamos, podemos identificar empresas solo por el color y eso es lo importante, ¿ya? Hay empresas que han logrado posicionar también su imagen en estos tiempos que son fácilmente reconocibles solo por el color. En algunos casos, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la empresa Coca-Cola, por ejemplo, es un vivo ejemplo de eso. Ellos han logrado establecer el color rojo como su color base, a pesar de que su producto es prácticamente negro y el envase es prácticamente transparente. Han logrado establecer el color rojo como su color base y si nosotros vamos a la sección, a la sección de líquidos, de bebidas, de cualquier restaurante o de cualquier centro comercial o de cualquier tienda de abarrotes, por ejemplo, al momento de ver el color rojo ya sabemos que ahí, en ese lugar, va a haber una Coca-Cola. Si nos dirigimos nuestra mirada directamente hacia donde están los refrescos, por ejemplo, en este caso, esto lo ha logrado esta empresa con muchísimos años de marketing y de trabajo, pero esta es la razón por la cual normalmente se construye aparte o se conceptualiza aparte el color del propio logotipo. Es recomendable, aunque depende del tipo de trabajo, pero es recomendable hacer esto, dado que como les conté hace un momento, lo ideal sería que el logotipo pudiera funcionar de manera, digamos, de manera separada del color, si lo colocamos en color negro o en color blanco y demás, ¿correcto? Bien, vamos a seguir correctamente, vamos a seguir por acá y ok. Bueno, ya presentamos lo que es el logotipo, el propio logotipo, en este caso el isologo, sí, en este caso completo, en la base oscura, es decir, en la base negativa, sobre fondo oscuro y logotipo claro. En este caso utilizamos los dos colores y vemos que se representan de hecho muy bien, o sea, hacen buen contraste y aquí es donde el color empieza a brillar, ¿no? Normalmente después de haberle presentado al cliente lo que es, de dónde sacamos la construcción, de dónde hicimos cuál es el concepto del logotipo, cuál es la fuente escogida y cuáles son los colores escogidos, ahí sí, pues ya empezamos a presentar lo que es el propio logotipo, ¿ya? Porque eso crea como un preámbulo para que el cliente vaya como suavemente hasta el momento, el clímax, el momento, porque el clímax realmente vamos a llegar más adelante, el momento en el que
en el que le presentamos el logotipo, pues tiene un impacto para el cliente y pueda ver de dónde sale cada elemento y pueda entender el logo. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que una de las cosas más importantes para que el cliente pueda aceptar lo que nosotros le presentamos es que lo podamos justificar, que podamos decirle al cliente de dónde sale cada elemento y por qué lo elegimos. Y esto va a hacer, digamos, que sea mucho más fácil que el cliente acepte lo que nosotros entregamos porque sabe que lo que estamos construyendo tiene una base sólida. Eso es muy importante. Yo en los últimos años he reducido muy considerablemente la cantidad de propuestas que presento a los clientes. En muchos de los casos solo presento una y el cliente automáticamente le gusta, le parece bien, porque pues ahí tendríamos que hablar un poco del briefing, ¿no? Del momento en el que hablamos con el cliente, tenemos esa reunión en donde nos comenta sobre su empresa, sobre lo que ellos quieren lograr, sobre los colores que quieren utilizar y todo este tipo de cosas, para nosotros representar todo esto. Previamente tenemos toda esa conversación y pasamos a la parte de la construcción, y esta es la parte importante, ¿correcto? Entonces, un tip muy importante para que el cliente digamos que acepte o se convenza de utilizar lo que nosotros hacemos, es que lo podamos justificar. Si lo justificamos, créanme que nunca van a tener problema en que el cliente les diga, oye, me gusta lo que estás haciendo, tal vez tengan que corregir un par de cositas, pero empiezan con pie derecho, es lo importante. Ok, vamos a lo siguiente. A ver. Vamos a lo siguiente. Y sería pues la versión positiva del logotipo. Aquí pues vemos que nuevamente los dos colores contrastan muy bien, se leen muy bien dentro de lo que construye el color y el logotipo. Ambas cosas se leen muy bien, y esto pues le da también otra confianza al cliente, ¿no? Es decir, al momento de nosotros presentarle el positivo y el negativo, el cliente va a ver la diferencia entre los dos, y pues como es lógico, a veces no nos hace tanto contraste uno con otro, y es importante que escojamos los colores muy meticulosamente para que hagan contraste. En algún momento vamos a revelar un poquito cómo hacemos todas estas cosas de contrastar los colores, ver qué colores escogemos y demás, ¿correcto? Ok, vamos a pasar a lo siguiente, a ver, ya que ¿qué es lo que sueles preguntar en el briefing? Bueno, eso daría incluso para un video, un streaming completo, o un video completo si quieres. Pero en realidad yo tengo como un itinerario, como una secuencia de cosas que pregunto al cliente, pero es más una conversación que un interrogatorio. Y es importante establecer esto porque cuando nosotros conversamos con el cliente, cuando nosotros le hacemos entender al cliente que estamos realmente para ayudarlo y no es un interrogatorio de preguntas y respuestas, el cliente se abre un poco más a lo que la empresa significa para él, y es ahí donde nosotros entramos a absorber la información, en donde no es lo mismo que el cliente te diga, mira, nosotros nos dedicamos a esto y a esto, que el cliente te explique, hombre, mira, yo creé la empresa porque nació de una idea que tuve con esta persona y nos emocionamos por esto, y a partir de ahí tenemos mucha más información de la que podríamos recibir simplemente preguntándole algo específico al cliente. Pero si hay preguntas que podemos hacerle al cliente. Como les dije, esto daría para todo un video aparte, pero preguntas como cuáles son los objetivos de la empresa, preguntas como qué colores te gustan, ¿sí? ¿Qué colores te gustaría tener en tu logotipo? Ahí tenemos como una idea. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a tu empresa de la competencia? ¿Cuál es tu competencia? ¿Dónde está tu competencia? ¿Contra quién estás compitiendo? Son preguntas que podemos hacerle al cliente y que nos van a revelar un poco más sobre la dirección que nosotros tomar. Por ejemplo, en el caso de que nosotros preguntemos la competencia, bueno, ¿cuál es tu competencia? El cliente diga, mira, estos son mis principales competidores, esto, te doy como una lista de sus principales competidores. Entonces tenemos una base inicial para nosotros, por ejemplo, buscar los logotipos de esas empresas y ver de qué manera están utilizando su imagen para que nosotros podamos diferenciarnos de esas empresas, que eso lo vamos a ver en un momento.
Ok, entonces vamos a pasar al siguiente apartado, que es aquí donde contrastamos las dos cosas, ¿no? Ponemos la parte, el positivo y el negativo solo del isotipo. Aquí esto es una parte importante porque la idea de presentar un isólogo es más. Vamos a buscarlo directamente. Eh, Vamos a buscarlo para que ustedes puedan entender a qué me refiero con cada cosa, a qué me refiero con cada elemento que voy mencionando. Vamos a colocarlo aquí y vamos a abrir esta imagen, que creo que es la imagen que más define esta idea. Ok, vamos a copiarla y vamos a pegarla acá. Ok, fíjense. Esto digamos, son conceptos que hay que aprender a la hora de presentar los logotipos y de mostrarle a los clientes qué es lo que nosotros hacemos. Es decir, fíjense, en principio un isotipo es únicamente el gráfico que va a representar la empresa. En este caso, el isotipo sería este, ¿correcto? Solamente esta parte. El logotipo es únicamente el texto y son conceptos muy básicos que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta porque el cliente estas cosas no las conoce, pero nosotros sí tenemos que conocerlas para poder saber cómo funcionan y para qué son buenas cada cosa. El imagotipo es la combinación de las dos separadas, es decir, están juntos, pero no están mezclados. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del logotipo de Lacoste, pues tenemos lo que es el isotipo por un lado y el logotipo por otro lado. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque para mí esta es una de las mejores versiones de los tipos de logotipos que hay. Y tendríamos como finalmente, hay muchos más, pero en este caso son como los 4 más importantes. El isólogo es la mezcla completa de todo, es decir que tanto isotipo como logotipo son inseparables y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando nosotros realicemos impresiones, cuando nosotros realicemos camisas, merchandising en general, esto va a ser clave para definir qué tipo de logo vamos a utilizar. Entonces, por lo general, y esto no es una camisa de fuerza realmente, por lo general yo siempre opto por el imagotipo. El imagotipo es justamente esta versión de lo que nosotros hacemos, es decir, esta, que es el conjunto del isotipo y el logotipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite separar tanto logotipo como isotipo por una parte y por otra. Es decir, yo puedo utilizar esto, lo vamos a ver cómo se utiliza. Yo puedo utilizar el isotipo en algunos elementos y puedo utilizar el logotipo en otros elementos. Ahora, esto tiene que ver mucho con el posicionamiento de la empresa. Esto es otra cosa que daría para otra conversación completamente diferente y bastante extensa. Sin embargo, el tema posicionamiento del logotipo es clave, es vital para que nosotros hagamos este tipo de cosas, ¿ya? Este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque si una empresa está muy bien posicionada, pues, o bueno, cuando la empresa logre ese posicionamiento, presentar el isotipo, en este caso, será muy fácil para nosotros, dado que será muy fácilmente reconocible. Pero cuando la empresa, y es ahí donde viene el valor de un imagotipo, es decir, de momento podríamos representar la imagen de esta manera, el imagotipo, en la mayoría de apartados, y conforme vaya avanzando la empresa y vaya creando una base de clientes y una marca más reconocida con el tiempo, podríamos ir eliminando, no eliminando, sino prescindiendo de algunos elementos como el propio logotipo. Entonces, esto es importante. Ok, entonces, vean, aquí en esta parte pues le presento al cliente las dos vertientes, los dos contrastes, pues estableciendo que las dos cosas se pueden utilizar en cualquier situación, ¿no? Esto va para cualquier, digamos, para cualquier elemento que podamos utilizar y que se pueda representar tanto en azul oscuro como en el dorado y se pueda utilizar y que el logotipo se reconozca, que el logotipo se reconozca, que al final lo que el cliente quiere, que su marca se vea bien en cualquier lado, ¿correcto? Y ahora viene la parte importante, que es lo que les contaba. Frank, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, Esta es la parte que les contaba hace un momento. Aquí es
incluso antes de esto, es decir, incluso cuando nosotros presentamos el logotipo, todavía no es la parte, el clímax realmente de la presentación. ¿Por qué? Porque a pesar de que a uno como diseñador le puede gustar más o menos esta parte, la parte importante va a ser cuando el cliente vea cómo se representa su logotipo en la realidad. Y es aquí donde tenemos que eh, valernos de los mockups, crearlos o bien buscarlos en internet. Hay muchas páginas que nos sirven para buscar estos mockups y ponerlos ahí directamente para que el cliente pueda visualizar su logotipo cómo va a quedar en la realidad, que eso al final el cliente le gusta mucho y le convence, le termina de convencer a la hora de presentar el logotipo, ¿no? Vamos a ir pasando. Entonces, en este primer mockup lo que hacemos es representar el logotipo, colocar el logotipo en diferentes formas, digamos que de utilización, tanto en papel como directamente en tarjetas de presentación, como en calendarios y demás. Aquí de esta manera el cliente pues ya se ve un poquito más convencido de cómo se va a ver su logotipo en la realidad, y esto le va a dar cierto nivel de satisfacción. Entonces tenemos otro tipo de mockup en donde representamos el logotipo como un aviso. Esto sí es importante, no mucha gente lo hace, pero normalmente las empresas cuando crean sus oficinas les gusta colocar pues su aviso en la parte exterior para que la gente reconozca la empresa. Y qué más que colocarle o hacerle un mock-up de cómo se vería su aviso, por lo menos, y ojo aquí, por lo menos el isotipo, para que el cliente pueda ver cómo se vería un aviso real o en la imagen que le estamos creando, y así se convenza incluso aún más de cómo funciona el logotipo en la realidad, y pues nos apruebe de manera más sencilla el trabajo. ¿Qué otra cosa? Por supuesto, merchandising, es decir, camisetas, gorras y demás. Todo esto es muy bienvenido a la hora de la representación del logotipo en la realidad. Es importantísimo mostrarle al cliente, digamos, hago mucho énfasis en esto porque esta es la parte en donde el cliente se convence. Y si ustedes manejan esto de la manera más profesional posible, el cliente no va a tener problema realmente en aceptar su propuesta, dado que se está dando cuenta directamente que su propuesta funciona en la realidad. Y eso hay que hacer mucho énfasis porque esto es clave. Aquí es donde el cliente finalmente va a quedar contento con el trabajo de ustedes. No que no haya quedado contento con lo anterior, sino que aquí es como ya le va a poner la cereza sobre el pastel, es a lo que me refiero. Otra representación, otro mock-up, en donde pues ya es una taza, es un elemento normal de una oficina, en donde pues colocamos el logotipo y lo representamos. Entonces básicamente esto es una presentación muy sencilla, inicial. No es la presentación final, ¿ya? Porque por lo general suelo hacer más cosas, pero quería mostrarles cómo presento este tipo de cosas de manera muy rápida para que ustedes puedan absorber un poco de esta información y puedan tomar cositas de aquí y puedan aplicarlo en sus propias presentaciones. Ahora, si ustedes, por ejemplo, les pregunto directamente en el chat cómo presentan ustedes sus propios logotipos, de qué manera les gustaría que el cliente recibiera esa información. O sea, por ejemplo, han presentado logos en los cuales el cliente se los acepte directamente a una propuesta, o tienen que realizar muchas propuestas, porque esto es muy importante. Entonces, coméntemelo ahí en el chat y lo podemos discutir directamente. Vamos a ir revisando un poco todo este tema de la presentación, de cómo se presenta un logotipo, y recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, dado que se han conectado algunos más y esta información es bastante importante. Ok, vamos a pararnos un minutito a ver qué encontramos. Y vamos a ir hablando parte por parte de cada cosita, ¿no? Lo primero, bueno, vamos a hablar un poco sobre la construcción del logo. La propia construcción del logo, de dónde sacamos el logotipo. Entonces, ya les había comentado que el concepto del logo lo sacamos de la reducción del nombre. En este caso, el nombre es de la empresa Legalidad Contable Colombiana, SAS. Y lo que el cliente quería era que se redujera el nombre, pero que no perdiera digamos, sus propias iniciales, su esencia. Ok.
Ok, Frost nos dice que pues sí, que normalmente hace dos o tres propuestas, eso es normal, normalmente lo que se hace. Eh, sí, y tienes toda la razón, es demasiado, es decir, normalmente nosotros nos excedemos un poco en la cantidad de propuestas que presentamos por miedo a que el cliente eh, por lo menos descarte dos. Es decir, nosotros vamos como a la ley del descarte. Y creo que ese es digamos que es un direccionamiento equivocado. Nosotros no debemos ir a que el cliente, no, esta no me gusta o esta sí me gusta, sino que le hagamos la construcción del logotipo y el que el cliente se dé cuenta de dónde sale cada elemento y el por qué ese logotipo es el correcto para su empresa. Eh, sí, ¿te gustaría ser más efectiva a la hora del branding? El branding es tremendamente importante. Así a grosso modo, porque créeme que es un tema del que podemos ampliar mucha información. A grosso modo, el branding digamos que podríamos resolverlo como que ahí básicamente se encuentra casi el 50% de todo el trabajo. O sea, en el branding, en el branding está la construcción de la propia empresa. ¿Qué quiere el cliente para con la empresa? ¿Cómo nosotros podemos incluir nuestra creatividad o meter nuestra creatividad en el actuar de la empresa con respecto a su imagen? Eh, con preguntas específicas, pero realmente yo diría que esto es más bien una conversación entre el cliente. Yo lo manejo normalmente así. Me reúno con el cliente y conversamos sobre su empresa. Hay preguntas que son muy específicas que sí las realizo, como por ejemplo, qué colores le gustaría utilizar, qué fuentes le gustaría utilizar, cuáles son los competidores que tienen, cuál es la misión y la visión de la empresa, hasta dónde quieren llegar con esto. Eh, Ahí yo saco conceptos como la modernidad de la empresa, si es una empresa que requiere usos más, digamos, como más modernos en el caso del diseño del logotipo. Es más bien una conversación con el cliente. A veces tendemos digamos que a ponernos nerviosos en este tipo de cosas como el branding y demás. Pero si ustedes lo manejan así, como si fuera más bien una charla incluso podrían considerarse un nuevo socio de la empresa en ese sentido. eh, Así lo van a manejar de una manera mucho más profesional y les va a ir mejor, de hecho, en el tema del branding. Eh, Eso es el briefing. Sí, sí, estamos hablando del briefing. Yo porque tenía la palabra branding encima. El branding es todo lo que ya hacemos después de. El briefing es toda esta conversación que tenemos con el cliente antes de empezar, de ponernos a crear cualquier cosa. Realmente ahí sí me equivoqué en cuanto a las definiciones. Sí, Frost, mira, ahora vamos a ver un apartado que es muy importante sobre el tema de la competencia, sobre todo en el tema color, cómo escogemos el color de la empresa en cuestión. Vamos a verlo en un momento. Es más, no vamos a enredar, vamos a ir directamente a verlo. Vean, tenemos estos dos colores. ¿Cómo escogemos el color de la empresa? Número uno, le preguntamos al cliente cuál es su competencia. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, en Google, vamos a buscar directamente empresas contables. ¿Correcto? Y podemos ponerle incluso logos de empresas contables. Ok, logos. Esto es una práctica que es bueno realizarla. Correcto, vamos a buscar. No sé si se esté viendo ahí realmente, creo que no. Creo que no. Vamos yo creo que podemos compartir esta parte. Vean, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en Google, el rubro de la empresa a la que nosotros estamos, eh, digamos que estamos representando en cuanto al logotipo, nos damos cuenta que hay una gran variedad de color. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos preguntarle al cliente, bueno, ¿cuál es tu competencia? ¿Ya? ¿Cuál es la competencia a la que tú te vas a dirigir? Entonces, vamos directamente aquí y buscamos pues los logotipos de las empresas. Digamos que encontramos algunos de estos logos. eh,
vamos a buscarlos, a representarlos directamente. Vamos a copiar, por ejemplo, esta imagen, la pegamos acá, vean. Esta es una práctica muy interesante que podemos hacer. Vamos a buscar otro, por ejemplo. Por ejemplo, este. Vamos acá, este logotipo. Copiar. Y vamos a pegar acá. Vean. Digamos que el cliente nos acaba de decir, mira, esta es mi competencia, son más o menos 4 empresas. Y yo busco los logotipos de dichas empresas. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen, copiar, pegar. Pegamos allí. Y esta empresa. Por ejemplo, no sé, esta. Vamos a copiar y pegar. Digamos que ya tenemos los logotipos de la competencia de nuestro cliente. Entonces lo siguiente que hacemos es buscar un círculo cromático. Círculo cromático. Esto es muy a grosso modo, porque esto requiere un poquito más de, digamos, un poquito más de investigación, pero es más bien para que ustedes puedan ver más o menos qué es lo que hago yo y darse cuenta para que ustedes puedan ampliar la información. Vamos a tomar el círculo cromático. Disculpen ahí si se escucha mi perrito que está haciendo sus ladridos. A ver, ¿qué más? Ok, aquí está. Bien, tenemos el círculo cromático, vean. Y esto es una práctica muy habitual. Es decir, que es muy efectiva para el tema de la construcción o sacar los colores, básicamente. Entonces, puedo elegir un color de base. Por ejemplo, en este caso, vean, vamos a posicionar los logotipos donde el color principal se vea representado. Por ejemplo, en este caso, vean que aquí tenemos, por ejemplo, un rojo. Vamos a colocarlo más o menos por aquí. Este es un azul, más que todo azul. Esto lo podemos colocar más o menos por acá. Puede ser por allí, un azul más o menos claro. Esto ya se va hasta los verdes. Vean, este lo podemos colocar más o menos por allí. Y este también se va hacia los azules. También, el color principal, recuerden. Aquí es donde vemos el color principal. Entonces, como es lógico, esto va más a profundidad. Aquí nosotros somos más profundos a la hora de hacer esto. Simplemente es cuestión de buscar todos los logotipos de competencia que tenga la empresa y representarlos de esta forma. Buscarlos y colocarlos en el círculo cromático. Luego escogemos un color principal. Un color que va a representar la empresa en su base. ¿Ya? Nosotros cogemos el color. En este caso yo escogí un azul oscuro que estaría más o menos en esta línea entre el morado y el azul, por ejemplo, acá. Ok, permítame un minutito y aquí, correcto, listo, bien. Ahí escogí el color. Ahora, ¿cómo escojo el segundo color? Es muy sencillito. Simplemente trazo una línea guía al color contrario de mi color inicial. Y esto me va a dar no para que ustedes cojan específicamente este color, sino para que sea, digamos, para que tengan una idea de a qué color dirigirse. En este caso es más o menos un color naranja, digamos que es un amarillo como un 10 o un 20% de naranja. Y así podemos sacar el color más específicamente. Podemos buscar el color más con mucho más detalle. Así de esta manera pues generamos contraste. Estos dos colores generan muy buen contraste, con lo cual el círculo cromático nos va a servir para esta tarea en cuestión, ¿correcto? Así es más o menos como yo lo hago. Obviamente, digamos, le dedico un poco más de tiempo, algunas horas más para buscar las empresas, la competencia, pero todas estas cosas podemos anotarlas. Bien, permítame un minutito y voy a cerrar la ventana para que no estén molestando esos perritos allí. Ok, bien, volvimos. Entonces, volviendo con el tema círculo cromático, bueno, este es más o menos el aspecto que manejo a la hora de seleccionar el color. El color no es adrede para nada. Los colores por lo general tienen una connotación y tenemos que fusionar eso, es decir, combinar esto de esta técnica de lo que es el círculo cromático con lo que representa el color. Es decir, yo el color inicial lo escojo para diferenciarme un poco de lo que es el resto de las empresas,
no es una camisa de fuerza realmente, podemos buscar colores que estén cerca de cierto rubro, pero podemos tomar acción con respecto a esos colores, ¿correcto? Y eh, escojo el color azul y a partir de ahí escojo el segundo color, el color complementario, que en este caso vendría siendo el dorado. Eh, yo no los considero que sean colores, digamos, un color primario y uno secundario, más bien son complementos, dado que tanto el dorado como el color azul son colores representativos, es decir, son contraste uno entre otro, con lo cual uno puede representar a la empresa tanto como el otro sin problema. Por eso es que es mejor, o digamos, entre comillas, preferible no utilizar demasiados colores en esta práctica, porque esto le daría más, digamos, eh, tendría más problemas realmente, tendría mucho más problemas a la hora de representar la marca. Por eso dos colores creo que para mí es lo máximo permisible. Entonces, creo que se entendió de manera correcta y podemos pasar a otra cosita, por ejemplo. Construcción, ya les había contado que la construcción del logotipo se había hecho dentro de las iniciales, o sea, cogiendo las iniciales del logotipo y fusionándolas con un elemento que fuera recurrente en este rubro, ¿no? No en cuestión en la empresa, en el rubro en general. Ya si encontramos un elemento que sea recurrente en la empresa, pues estaría bien, aunque hay que tener en cuenta que a veces hay elementos que se utilizan en las empresas que realmente no se usan demasiado en el símil general y por eso podemos confundirnos. Por eso es mejor utilizar elementos comunes. En este caso, los libros contables son lo que el elemento, digamos, principal, dado que es su principal, digamos, su principal, eso se le llama razón social, su principal fuente, ¿no? De donde ellos sacan sus construcciones, de donde ellos sacan sus trabajos y demás. A partir de ahí generamos la construcción del propio logotipo, representándolo de dos maneras. Ya lo habíamos hablado desde un principio, representando de dos maneras lo que nosotros estamos haciendo. La primera es digamos, apilar los libros. Eso es una de las cosas. Pues digamos, fíjense que si yo simplemente separo las cosas, por ejemplo, separo la L, esto no me dice prácticamente nada, y lo mismo las dos C, no me dicen prácticamente nada. Tal vez las dos C un poquito algo, me dirían, estarían más o menos por allí, pero no dicen mucho en separadas. Sin embargo, cuando las junto todas, vean que ya me genera ese apilado de libros propios de la imagen inicial, de esta imagen. Podemos colocarlo aquí y pues tenemos como esa referencia. Ojo, esto como les dije no es una camisa de fuerza, no tienen por qué, los logotipos no tienen por qué explicar nada en cuestión, simplemente que pues darle una connotación visual al logotipo, una connotación visual al logotipo no está de más, es simple eso. Y pues aparte, esa es la primera cosa, digamos, apilar los libros es la primera cuestión, el carácter de los libros apilados, que en contabilidad pues se ve mucho esto, se ve mucho el tema de la cantidad de libros que utilizan. Aparte de eso, utilizamos el sesgado de los libros hacia la derecha, de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, con el objetivo de representar un concepto un poco más abstracto que vendría significando el avance, el crecimiento de las empresas por contratar los servicios de nuestro cliente. Eso lo representamos justamente aquí. Y de hecho, como les contaba, esto fue una interrogante que el cliente directamente me preguntó: ¿por qué la inclinación? ¿Por qué no directamente colocar los libros? Vamos a darle un color a esto. ¿Por qué no directamente colocar los libros en horizontal y ya? O sea, representar el apilado de los libros y ya. Y pues cuando el cliente me pregunta esto, aquí es donde el cliente se va a convencer de lo que ustedes están haciendo. Porque darle una justificación sobre algo como esto, que el cliente siempre, o sea, la idea es tener preparado las posibles interrogantes que el cliente pueda preguntarnos y resolvérselas. Ya no por darles una justificación, sino por darles directamente la razón por la que ustedes hicieron eso. O sea, una razón. Entonces, la inclinación es muy sencilla. ¿El por qué? Porque así, pues, está bien. El apilado genera un crecimiento, pero no una sensación de avance. Y pues también que no se leen demasiado bien lo que son
los elementos. Esta ya no pasa a ser una L. Tal vez la C estaría más cerca, pero no pasa a ser una L. Entonces, pues la inclinación ya pues le da ese carácter de avance. El apilado de los libros, la sensación de crecimiento empresarial y el sesgado, es decir, el giro en 32 grados, la sensación de avance, de que la empresa va a avanzar con nuestros servicios, en este caso los servicios del cliente. Esto también es súper importante representarlo aquí en nuestra propia presentación del logotipo. ¿Correcto? Más cositas. Nuevamente les comento, aquí ya estamos repitiendo un poco, pero bueno, creo que es importante profundizar un poco más al respecto, ¿no? Y es la elección de la fuente. ¿Por qué elegí una fuente como esta? Una de las características y una de las cosas que debemos preguntarles a los clientes es el carácter que va a tener la empresa, la función de digamos que el volumen de la empresa. No sé si me hago entender qué tan elegante quieren que la empresa sea, porque hay que tener en cuenta que es un poco complejo darle elegancia a un logotipo y a la vez darle juventud. No sé si me hago entender, pero es complejo, más no imposible. Lo que hacemos aquí es buscar una fuente que represente eso, que represente elegancia, que represente dinamismo. Vean que aquí justamente estos apartados que tenemos acá son los que tenemos que tener en cuenta para todo el monograma. Que pues el logotipo debe ser minimalista, eso también se aplica para la fuente. Debe ser adaptable, también se aplica a la fuente. Responsivo, también se aplica a la fuente. Y la legibilidad, como es lógico, también se aplica. En cada uno de estos aspectos, por ejemplo, el aspecto minimalista es una fuente delgada, es una fuente simétrica, es una fuente sencilla, no es una fuente demasiado compleja. Esto lo cumple a la perfección. Estos aspectos son los extraímos del briefing, es decir, en el caso de lo que nos pregunta Frost, estos conceptos los extraemos justamente del briefing. ¿Cómo quieres que sea tu empresa? ¿Cómo proyectas tú tu empresa? No son preguntas que podríamos hacerle al cliente. ¿Quieres una empresa elegante o una empresa un poco más atrevida? Cosas como esta. Entonces, tal vez en un próximo video hablaremos un poco más profundamente de lo que es el briefing. Incluso podemos traer a alguien o a alguien que tenga una empresa y pues hacer un briefing directamente para que ustedes puedan ver cómo es este mundo de hacer el briefing. O el brief, como en algunos países le llaman, ¿no? Ok, entonces en estas características son cosas que uno pues les pregunta al cliente y el cliente nos da respuesta en este sentido. Quiero un logo minimalista, quiero un logo adaptable, responsivo, que se lea bien. Entonces podemos ir cumpliendo estas características tanto con el isotipo, con el logotipo. En este caso estamos hablando de la imagen, de la fuente, de las letras, porque ya hablamos bastante del isotipo. Y pues hablemos de las letras. ¿Es minimalista? Sí, es una fuente bastante delgada, bastante sencilla, simétrica. Sobre todo el minimalismo está muy, digamos que ligado a lo simétrico. ¿Es adaptable? Por supuesto que sí, podemos ampliarla, podemos reducirla sin que se pierda mucha fuerza de la propia fuente. Es responsivo, por supuesto. Nosotros la fuente podríamos ampliar el kerning de la fuente fácilmente, vean, y aún así la fuente seguiría siendo legible. Podríamos adaptarla a diferentes dispositivos. El propio logotipo podríamos adaptarlo a diferentes dispositivos, porque podríamos utilizar el isotipo por una parte, en este caso esto. Imagínense que esto podríamos utilizarlo, por ejemplo, incluso, bien, vamos a hacer una muestra, una prueba. Vean, es muy sencillito, vamos a hacerlo así. Aquí voy a hacer una copia de la ventana del navegador, por ejemplo. Copiar y vamos a pegarlo acá. Pegar. Vean, esto es una muestra de la ventana de mi navegador en este momento. Y fíjense, vamos a reemplazar este logotipo que vendría siendo el favicon de la página de Facebook, y vamos a reemplazarlo del todo. Vean, vamos a buscar un cuadrado y vamos a darle el color que tenemos de fondo a este cuadrado. Entonces, esto es una práctica que también podríamos mostrar al cliente cómo se vería el favicon, por ejemplo, dentro de toda la presentación del logotipo. Y vamos a tomar el logotipo y vamos a ponerlo allí, justamente. Vamos a ponerlo allí
del tamaño del otro logotipo, de los otros favicon, porque es muy importante esto es muy importante, que se lea bien en el propio favicon. Correcto, allí. Y pues obviamente lo que es el texto. Pues aquí normalmente se maneja un texto, el texto es bastante definido. Por ejemplo, vamos a darle control Z, control C y vamos a colocar acá. Correcto. Vamos a bajar el tamaño un poco. Y esta es, si no estoy mal, una Calibri. Creo que esta se parece más o menos a la Calibri. ¿Ya? No es exactamente esa, pero creo que más o menos se parece. Y vean que vamos a darle el tamaño, justamente el tamaño que tenga la fuente allí. Y obviamente esa pequeña transparencia que se usa para los textos que son demasiado largos. Y vean que aquí ya, fíjense que ya se ve muy bien. Es más, incluso en reducciones se sigue viendo bien. Podríamos utilizar los colores. En este caso utilizaríamos el color dorado y se seguiría viendo bien. Y esto es una forma de representarlo de manera muy sencilla y que el cliente pues incluso puede ser una nota más para que se convenza aún más de que lo que estamos haciendo es realmente digamos que realmente responsivo en este caso. Esto es lo que corresponde la parte de responsivo. Y legibilidad pues está más que claro, es una fuente que se lee fácilmente. Y algún extra es que pues la fuente Gotham tiene muchas variantes y eso es muy importante, lo vimos hace un momento. Si yo voy directamente al apartado de la fuente, vean toda la cantidad de variantes que tiene, lo cual le da mucha versatilidad a la fuente, lo cual desemboca en que el cliente pueda utilizar todas estas variantes de fuente en sus diferentes